Bueno, ahora vamos a ver los contenedores de un solo uso. Eh, yo lo llamo, pero bueno, yo lo llamo así, contenedores descartables. Pero quizás al googlearlo es más probable que lo encuentren como contenedores de un solo uso. Bien. Eh, bueno, en cuanto a lo que es herramientas y comandos, que es algo que como desarrolladores usamos todo el tiempo, vamos a ver algunos detalles, ¿no? Todas las aplicaciones requieren de librerías, ya sea de C++, de C, de .NET, lo que sea, y ciertas configuraciones del entorno. Tanto las aplicaciones como las librerías van evolucionando y sacando nuevas versiones. Eso pasa todo el tiempo, todos los años, y tenemos que actualizarlas generalmente. Bueno, por ejemplo, Git es una herramienta, Node.js es una herramienta, Angular CLI, Ionic CLI, Android SDK, Python y bueno, un montón de otras herramientas. Estas son algunas de las que más conocemos. Algo que sucede es como que el ambiente de desarrollo envejece. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos tener instalado Node.js con la versión que salió hoy día, pero dentro de un año va a salir una nueva versión, las aplicaciones van a estar desarrollándose en esa versión, pero mi ambiente se quedó viejo, ¿sí? Necesito actualizarlo. Entonces, bueno, lo actualizo a la versión de un año después. Pero pasa otro problema, que yo tengo un proyecto que hice hace un año atrás y está desarrollado con la tecnología de hace un año atrás, pero yo ya actualicé mi entorno de desarrollo. ¿Y qué hago? O sea, estoy como en un problema. Bueno, por ejemplo, Node.js, una de las cosas que tenía era NVM, que permite switchar entre las versiones de Node.js. Pero lamentablemente otras herramientas como por ejemplo Angular CLI y Ionic CLI no tienen eso mismo. Entonces, para como poder solucionar esto o no tener que enfrentarnos con este problema de actualizar la herramienta y después necesitar la versión anterior y demás, es que implementamos el uso de los contenedores en solo uso. ¿Qué significa esto? Bueno, esto está documentado en nuestra wiki, ¿sí? En la parte que es desarrollo y uso de contenedores descartables. Y básicamente lo que hacemos es, mediante un contenedor de Docker, correr un comando. Tan simple como es. Bueno, vamos a ver en detalle este comando. ¿Sí? Vamos a ver o sea, qué significa cada cosa. ¿Sí? En un segundito. Bien. Bueno, este comando podrán ver que es un comando de bash. ¿Sí? Lo corremos en la consola de Linux. Y sudo es básicamente un comando de Linux para decir que yo voy a correr este comando en modo administrador, por llamarlo de algún modo. Si yo no uso este precomando sudo, yo al ejecutar docker me va a dar un error. Eso es porque docker requiere como algunos permisos extra. Entonces necesito ejecutarlo con sudo. Bueno, docker es el comando que quiero ejecutar, ¿no? Y bueno, docker a su vez tiene como múltiples comandos. Eso podemos verlo en la documentación de Docker CLI. Todas las opciones que tengo. O sea, tengo Docker build, Docker cp, Docker diff, Docker exec, Docker info, Docker load, Docker login, Docker logs, Docker run, que es el que vamos a ver ahora. Este Docker run sirve para ejecutar una imagen. Cuando yo ejecuto una imagen, se crea un contenedor, ¿no? La imagen es algo estático. Entonces yo ejecuto esa imagen y ahí se crea un contenedor.
Este RM, ¿qué significa? Bueno, RM quiere decir que cuando se detenga este contenedor, además se va a eliminar. O sea, yo puedo con Docker run ejecutar una imagen y se crea un contenedor, eso se detiene, pero si yo no la elimino, esa imagen queda ahí creada, ocupando un espacio, bueno, ocupando un nombre, pero yo no quiero que eso quede. Entonces, ya para después no tener que hacer un docker delete, o en realidad se llama docker rm, y eliminar ese contenedor que me quedó ahí perdido, bueno, yo simplemente le pongo docker rm y ya cuando se detenga esta ejecución se va a eliminar el contenedor. Santi, ¿tienes una pregunta? Sí, el RM, ¿eso es lo que lo hace que sea de un solo uso? El RM lo que hace es que cuando se termina de ejecutar se elimina. Claro. Sí, podríamos decir que cuando haces esto no vas a poder volver a usar el contenedor, eh, pero bueno, lo que decimos con comando de contenedor de un solo uso, que por ejemplo, ¿no? Actualmente tenemos aplicaciones que están corriendo dentro de un contenedor, como GitLab. ¿Sí? Ese contenedor está corriendo constantemente. Eh, entonces es como de un uso constante. Pero en cambio, este comando que vemos acá es para correrlo una vez y ya está. No es que lo dejo corriendo todo el tiempo. ¿Se entiende Ok, la diferencia? sí, gracias. Buenísimo. Bien. Después está este otro parámetro, ¿no? Este otro argumento, it. Bueno, con esto le estoy diciendo que voy a utilizar como lo que se llama consola interactiva del contenedor. O sea, a este contenedor yo le voy a pasar un comando para que lo ejecute el contenedor. Ahora después vamos a ver qué comando. Bueno, este guión E yo con guión E le paso variables de entorno. O sea, acá le podría pasar muchas cosas. Le podría pasar un connection string, bueno, lo que yo quiera. Pero en este caso le voy a pasar dos variables de entorno. pgid y puid. O pgid y puid. ¿Qué sucede? Bueno, dentro del contenedor todos los comandos se van a ejecutar como root, ¿sí? Y muy posiblemente algunos de esos comandos me generen archivos en mi carpeta del host. Y como esos archivos fueron creados con root, yo después como que voy a tener un permiso limitado porque fueron creados con root. Entonces, con estos dos variables yo le estoy diciendo que el ID de usuario sea este y el ID del grupo de usuarios también sea este. Este no es el ID de root, sino que es el ID que generalmente tiene eh, el usuario local. Esto lo pueden ver más detalladamente acá también en la wiki. ¿Sí? Hay una explicación de qué significan estas variables de entorno. Bien. Por otro lado, este guión B, acá lo que estoy haciendo es montar un volumen. Este home node es una carpeta dentro del contenedor y de este lado yo le estoy diciendo la carpeta local, mi carpeta. Van a ver que si yo en Linux hago un hecho pwd, me devuelve la carpeta en la que estoy parado, ¿sí? Entonces, para acá yo no estar poniendo guión, barra mont, barra Ezequiel, barra lo que sea, porque bueno, en la máquina de cada uno va a ser diferente la carpeta en la que están parados. Simplemente usamos esta variable de entorno y ya está. Entonces, básicamente lo que hacemos con esto es montar la carpeta en la que estamos parados en el contenedor de Linux.
perdón, en el contenedor de Docker. Bueno, este W que vemos acá, lo que le estamos diciendo es que dentro del contenedor tiene que trabajar en la carpeta home node. ¿Sí? O sea, el comando que lo ejecute dentro del contenedor lo tiene que ejecutar sobre esta carpeta del contenedor. Bueno, esta otra, que dice node 6.11.1. Bueno, acá es lo que yo le estoy indicando, la imagen que tiene que utilizar. Este node, podemos ver esta imagen, está en Docker Hub, ¿sí? Y podemos usar cualquiera de las versiones que está acá. Así que hoy podríamos usar la 6, pero el día de mañana usar la 9, y es tan simple como cambiarle el número. Y finalmente le digo qué comando quiero que ejecute este contenedor, y es el comando npm install. Esto es un ejemplo, pero yo podría ejecutar cualquier otro comando, ¿no? Como npm start, npm info, npm version, cualquier comando. Así que cuando yo, por ejemplo, el npm install lo que hace es, instalarme las dependencias que están en el archivo package.json. Como yo, fíjense, tengo montado esta carpeta en mi carpeta local, esas dependencias que descargue se van a descargar en mi carpeta local, o sea, no en el contenedor, sino en mi carpeta local. Bueno, de este modo es que puedo usar un comando, puedo usar Docker para correr un comando solamente en sus diferentes versiones. Esto mismo lo puedo hacer con Angular CLI, con Ionic CLI, con Android SDK, etc. Esto lo van a poder ver también en la wiki, ¿sí? Esta explicación que vimos recién lo van a poder ver ahí. Y también hay una guía donde tiene los comandos más comunes que podemos llegar a necesitar y algunas explicaciones relativas. Bueno, una aclaración con respecto a la performance es que, bueno, debido a las limitaciones de lectoescritura entre WSL y Windows, necesitamos que los proyectos en los que estamos trabajando con estos comandos Docker, ejecutarlos desde el file system de Linux. ¿Por qué? Porque si nosotros, yo acá estoy en, supónganse que voy a la carpeta de nprojects, ¿no? La carpeta que yo tengo en mi disco D. Y voy a bats. Bueno, algo se colgó un poquito. Bueno, ahí estoy en la carpeta bats. Yo acá puedo ejecutar ese comando para hacer npm install. Pero ¿qué pasa? Como va a empezar a bajar archivos, a cambiarle el nombre y demás, mientras crea este node modules, y yo acá estoy parado en una unidad de Windows, eso va a tardar mucho tiempo. Lo mismo si quiero hacer un npm start, va a tardar muchísimo tiempo. Eso es porque desde Linux tiene que estar haciendo una lectoescritura sobre una unidad de Windows. Entonces, ¿cuál es la solución a esto? Bueno, la solución a esto es los comandos de este tipo que ejecutamos en WSL, tenemos que ejecutarlos en una carpeta de WSL. Para eso podemos ir a nuestro home de Linux, ¿sí? Esto usando este carácter. En mi teclado yo lo escribo haciendo Alt-GR4, a mí se me escribe este carácter, y esto me lleva al home
de Linux. Esto es equivalente a que yo escriba barra home y mi nombre de usuario. Yo me lleva ahí. Bueno, y acá tenemos, Oye, sí. si pones CD solo, hace lo mismo. No es Ah, necesario tener el carácter raro. buenísimo. No sabía. Porque algunos teclados no estaban, no se encuentran. Buenísimo. Gracias por el dato. Vamos a probarlo. CD. Excelente. Muy bueno. Muchas gracias, Santi. Así que escribiendo CD solo, hace lo mismo. Y tenemos acá una carpeta que ya hemos también hablado en otros videos, que es la carpeta lprojects. Dentro de acá tenemos todos los proyectos que necesitamos correr en Linux. Como por ejemplo BATS, como por ejemplo Osperida Móvil, etc. Acá mismo podemos ejecutar Git, ¿sí? Bueno, vamos a... Fíjense, bueno, en esta consola yo además tengo integrada una herramienta que me dice los cambios de Git, ¿sí? Entonces, si yo hago Git pull, me baja los cambios. Bueno, yo acá puedo hacer Git commit, puedo hacer Git push, etc. Como también se explica en otros videos. Bueno, básicamente esa sería la explicación. Si yo necesito ejecutar un comando de estos de Docker, es recomendable hacerlo en el file system de Linux, no en el de Windows por cuestiones de performance. Eso tiene una gran diferencia en la performance. O sea, puede significar que el npm start de BATS tarde 15 minutos o que le tarde menos de un minuto. Bueno, eso sería todo por ahora. Lo que queríamos hablar del uso de estos comandos de Docker de un solo uso. ¿Alguna otra pregunta? ¿Otra idea? ¿No? Bueno, buenísimo. Entonces tenemos la grabación.